Hola, bienvenidos a otro podcast de NUS, nuestro primer podcast del año. Este año hemos estado hablando mucho acerca de nuestro guión personal y de la adaptación, de cómo adaptarnos cuando nuestro plan no sale como queríamos que saliera, ¿verdad? Y empezamos este podcast con la última pregunta que les hicimos en uno de nuestros posts, que fue, ¿estoy decidiendo por mi historia o mi historia está decidiendo por mí? Y pues en este post hablábamos un poco de las 4 formas que hay de vivir nuestra vida. Están las personas que se justifican, que buscan, nunca buscan salir de su zona de confort. Están las personas que esperan a que estén las condiciones adecuadas y todo esté perfecto para poder actuar. Están las personas que viven en función de otras personas y finalmente están los que deciden actuar por sí mismos. Entonces, realmente te hace pensar qué tipo de persona sos, ¿verdad? Sí. Yo creo que por temporadas uno va cambiando, ¿verdad? Y tal vez por temporadas suele ser más uno que otro, o también en diferentes áreas de nuestras vidas. Conforme vas creciendo también, conforme uno va madurando, me imagino. Sí, y bueno, no sé con cuál se identificaron ustedes, pero creo que es una buena forma de reflexionar y empezar a considerar cómo está mi plan de vida, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo hoy por este plan de vida que quiero? Y creo que otra forma de que no estemos viviendo nuestra propia historia es a través del guión parental. No sé si quieren que hablemos un poquito de eso. Uh-huh. Sí, realmente no podemos entender gran parte de lo que es el guión personal sin antes hablar del guión parental, porque es con el que todos partimos. Uh-huh. Es como lo que usamos de base sobre el cual construimos el guión personal. Para no hacernos muchas bolas con esto, básicamente el guión parental es el plan que nuestros papás tenían hacia nosotros, desde el momento que nos planificaron, desde el momento que decidieron tenernos. Pues nuestros papás tenían unas expectativas acerca de lo que querían de nosotros, de cómo querían que viviéramos, que creciéramos, que nos viéramos realizados. Y bueno, claro, cada familia es diferente y hay padres que son más estrictos con este tema y hay padres que son más flexibles. Hay padres que tienen una idea más como definida de cómo quieren que sus hijos sean y vivan, y ahí incluye hasta a qué se dediquen, qué van a estudiar y todo. Y hay papás de que comprenden que pues los hijos toman más sus decisiones por su cuenta. Entonces, parte de las conclusiones que sacamos de hablar de este tema es de que a la hora de construir el guión personal se tiene que tomar en cuenta de que este guión que venía de los papás se va a cumplir solo en medida, solo parcialmente. No necesariamente voy a cumplir con todo lo que pues mis papás esperaban de mí, porque siempre va a haber algún tipo de autonomía, pero sí podemos adoptar algunas de las cosas que consideramos más importantes de nuestra familia, como los valores, las creencias, las fortalezas, porque al final pues la experiencia de los papás siempre va a tener una influencia positiva en uno, ¿no? Uh-huh. También dentro de eso creo que influye mucho la relación que uno tiene con sus papás, ¿verdad? Porque sí, si la relación no es del todo buena, nosotros queremos hacer todo lo opuesto y lo contrario uh-huh. a lo que nuestros papás quieren de nosotros. Pero si es muy buena, suele pasar que la gente quiere cumplir ese guión parental casi que al pie de la letra, ¿verdad? Y aún teniendo la peor relación del mundo, creo que igual todos los papás tienen cierto guión para sus hijos, ¿verdad? No hay, como tú dijiste, hay unos que tal vez no tienen un guión tan establecido, como tan detallado, pero todos tienen más de algo de expectativas o sueños para sus propios hijos, ¿verdad? Entonces, y tal vez lo importante para los hijos es tener al menos la seguridad suficiente o esa independencia suficiente para pues decidir su propio guión en libertad. No es lo mismo hacer todo lo que tengan los papás o llevarles la contraria por completo. Al final, aunque creas que estás revelándote diciendo tú mismo, pues al final estás dejando que pese demasiado uh-huh. el guión de tus papás, aunque les estés llevando la contraria. Y ahí no necesariamente es libertad. En ambos casos estás viviendo en función de eso, porque en un caso es para cumplirlo, en otro caso para hacer un statement o algo, ¿verdad? Pero es en función de eso, o sea, no es en función ni de tus capacidades, sueños, talentos, dones, propósito, nada, o sea, no, es en función igual de ellos, es igual una obsesión, ¿verdad? Sí, y
pues no sé cuál ha sido su experiencia, o sea, alguno quiere compartir su experiencia con el guión parental. Sí, yo creo que en mi caso fue un poco, tuve como que esa experiencia un poquito más fuerte porque pues yo admiro muchísimo a mis papás. Entonces su opinión es muy importante para mí porque los considero personas muy buenas, con valores muy buenos, que han tomado decisiones a mi parecer muy sabias. Entonces su opinión es algo importante, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que creo que pueden ser replicadas. Pero en algún momento tuve el problema que a mí me gustaba mucho psicología y pues todo lo asociado. Y en mi casa eso no era tan bienvenido, ¿verdad? O sea, no había como que un rechazo así muy fuerte, pero no había así como... Eso no estaba bien. Ajá. Uh-huh. Entonces fue bien difícil porque yo tomando en cuenta la opinión de mi papá, no me metí a psicología, sino que me metí a ingeniería y sufrí mucho la carrera, no me gustó en lo más mínimo. Y eventualmente me pasé a psicología, pero para mí, por mi situación, fue muy difícil, o sea, fue así todo un desprendimiento emocional, psicológico y todo, ¿verdad? Para poder estar en la carrera, pero creo que al final funcionó, ¿verdad? Y no fue ni en función de tal vez lo que ellos querían, ni en función de ir en contra, ¿verdad? Sino que creo que tal vez sí era un interés que había tenido desde muy chiquita. A mí me gustaba mucho leer de eso y así, ¿verdad? Entonces, pero en mi caso sí puedo decir que fue muy difícil. Pues sí fue todo fue un evento de vida hacer ese cambio. Incluso incluso en tu propia experiencia podemos ver de que, bueno, tú no estás desafiando realmente a tus papás ni nada, ni haciendo algo pues muy malo a la hora de escoger psicología, pero sí era algo que iba un poco más en contracorriente de lo acostumbrado en tu familia. Uh-huh. Y solo eso ya causa como un poco de incomodidad, y eso es como el gran reto que se tiene para todos a la hora de poder ejercer ese guión personal, ¿verdad? Uh-huh. Totalmente. Y para cada familia hay temas que son más importantes que otros, ¿verdad? Entonces puede que en alguna familia la carrera no sea muy relevante, pero no sé, algo de casarse, de relaciones, sea lo más importante. Con quién salir, y así. Ajá. Entonces creo que, no sé, yo creo que hasta cierto punto todos luchamos un poco con esa parte, pero pues es complicado. Y tal vez por lo que te estoy escuchando, como que es un evento que te hizo cambiar un poco tu plan de vida, ¿o no? Sí, totalmente. La verdad es que no tenía plan de vida cuando me metí a la carrera, pero ya pensar en eso y qué iba a hacer y todo, porque la pregunta es qué vas a hacer con ese título, ¿verdad? Y yo, no sé. Entonces sí me hizo pensar, y creo que encima de la carrera de psicología es una buena carrera para pensar, ¿verdad? Porque sí te hace muchas preguntas. Es una buenísima carrera para pensar. Ajá. Entonces la recomiendo. Y cabal, yo creo que en esos cambios, algo que es clave, que hablamos un poco en nuestros posts, es la flexibilidad. Uh-huh. Y pues en psicología, cabal, tenemos ese término de flexibilidad cognitiva. Pues pensaba que podíamos hablar un poco de eso. Sí, cabal. Realmente con todo esto te quedas como pensando ¿cómo lo hago para enfrentar esa incomodidad de desafiar el guión parental, de definir mi propio guión? Sobre todo cuando pues en la vida cualquier cosa puede pasar, cualquier cosa nos cambia nuestros planes, que era uno de los temas que hablábamos tanto. ¿Qué pasa cuando lo que yo me había dispuesto de repente cambia? Sin irte muy lejos, todo lo que nos pasó desde hace 2 años que empezó la pandemia. Uh-huh. Estoy seguro que los planes de la mayoría, si no es que de todos, cambiaron en gran medida. Y eso pues te puede afectar mucho, te puede dar mucha ansiedad, te puede deprimir, o por lo menos te puede hacerte sentir incómodo o desafiado, ¿verdad? Uh-huh. Y la flexibilidad es justamente pues la clave con la que aprendemos a lidiar con eso. ¿En qué consiste más esa flexibilidad? En sobre todo tener como que una idea de que pues lo que yo quiero lograr no necesariamente tiene que tener un paso definido, sino que hay diferentes formas de llegar al mismo destino. Quizá con el tema del guión
lo más importante es tener claro cuál es tu horizonte, a dónde querés llegar, la visión que tenés para tu vida, si lo querés llamar así, y tener claro de que pues tal vez hay formas diferentes de poder llegar a eso, formas que a veces no te cuestionas. Por ejemplo, no necesariamente te tenés que tardar 5 años en sacar tu carrera. Si te tardas 6 o 7, pues puede estar bien, pues no necesariamente eso cambia tu objetivo. O pues si querías tener 3 hijos, pues tal vez no hay problema si tenés 2 o si tenés 1. Son ese tipo de cosas con las que muchas veces nos afanamos en un plan muy específico y eso nos causa estrés cuando no lo cumplimos exactamente como queremos, ¿verdad? Sí, como esto. Tenemos visitas, yo creo que no salen en el video. No salen los perritos que nos están visitando. Todos quieren comentar. Pero no importa. Pero cabal, tú mencionaste lo de la pandemia, ¿verdad? Y yo creo que siendo también abierta y vulnerable, así como fue la Sam hace un rato, a mí me cambiaron mucho mis planes por la pandemia. Yo pues estaba ya decidida a ir a estudiar al extranjero y pues al momento de que todo empezó a cerrar mundialmente, también las oportunidades de beca, algunas también se cerraron, entonces... Salud. Entonces tuve que cambiar mis planes y empecé a buscar trabajo, pero buscar trabajo en esa época, no sé si a todos tuvieron la misma experiencia, pero era muy difícil. Y de hecho, justo en ese momento también tú creo que también cambiaste planes en la parte laboral y ahí fue donde surgió la idea de NUS, ¿verdad? Como... emprendamos algo, hagamos algo que ayude a otras personas, usemos nuestro tiempo para bendecir a otros, porque pues estábamos nosotros dos como que un poco sin planes. Un poco pensando por dónde. Samantha se unió porque le gustó mucho la idea y es algo en lo que los tres creíamos, ¿verdad? Entonces creo que ahí está la clave y que tú lo mencionaste un poco, es saber cuál es el propósito de mi plan de vida, porque... digamos, yo tenía muy claro que dentro de mi plan de vida estaba el usar mi carrera para ayudar a la gente a llegar a Dios, ¿verdad? Y creo que los tres teníamos ese mismo plan y así fue como surge NUS, pero pues ese propósito no cambió, entonces a pesar de que cambia el cómo, el destino al que vamos no cambia. Entonces creo que esa es la clave de la flexibilidad, siempre y cuando mantengamos ese propósito, pues claro, podemos cambiar la forma en que llegamos a eso, ¿verdad? Inclusive de tu testimonio podemos hacer un ejemplo de lo que es la flexibilidad cognitiva. Yo siempre te molesto con esto, ¿verdad? Con que antes de que surgiera la idea de hacer NUS, como hacer una clínica, que yo te había sugerido, Andrea, asociémonos y hagamos una clínica, y tú me dijiste, no, ¿verdad? Porque en tu plan estaba, antes de llegar a tomar ese paso, el tomar pasos previos, ¿verdad? Tenías una idea de cómo querías tú meterte en este mercado laboral, sí, se podría decir. Pero las circunstancias que sucedieron al final te llevaron a ti a considerar nuevamente, bueno, tal vez no tengo que seguir estos pasos, sino pues me puedo animar a irme de lleno a ese objetivo, ¿verdad? Y ahí es como vemos un ejemplo de cómo a veces flexibilizar o sacrificar la idea que teníamos de los pasos que teníamos que tomar, pues a veces puede traer resultados, ¿no? Y creo que esa flexibilidad, digamos, claridad de que es como un propósito, ¿verdad? Más asociado a algo más grande en vez de solo específico, ¿verdad? Y asociado a mí mismo. Claridad de eso y la flexibilidad te ayudan a detectar oportunidades, porque yo no estaba buscando y Andrea lo dijo, yo así, no, yo también quiero, Andrea. Entonces, sí. Pero si no tenés esa claridad y así, las oportunidades se pueden ir, ¿verdad? Y solo para que sepan, mi mamá con Javier, para proponerle esta idea, empezó pidiéndole perdón por no haber aceptado antes su oferta de asociarnos. La humildad también es parte de esa flexibilidad. Pero sí, y yo creo que también dentro de esto entra el tema que hablamos un poco también de el crecimiento post-trauma, porque la verdad es que es un tema fascinante. El crecimiento post-trauma es bastante reciente y es interesante porque es, digamos, este es un claro ejemplo, ¿verdad? A través de la pandemia, que podemos verla como una tragedia mundial, como algo
que afectó muchas vidas, que trajo cosas malas, salen también proyectos positivos, ¿verdad? Y estoy 100% segura de que no somos el único ejemplo, porque he escuchado otras historias de emprendimientos, de familias que se han como restituido pues las relaciones, de personas que realmente se cuestionaron la forma en que estaban viviendo y mejoraron, ¿verdad? Entonces ese creo que es un tema también importante a considerar aquí. Y solo el tema en sí tiene un nombre bastante bonito, la idea del crecimiento post-trauma. Porque cuando hablamos de trauma, lo primero que se nos viene a la mente es dolor, sufrimiento. Pensamos que el trauma es solo esta experiencia que vino a destrozarnos y hacernos lata la vida. Y pocas veces nos animamos a pensar en el trauma como una oportunidad para crecer, ¿verdad? Sé que, claro, no es fácil, no vamos a pretender que es fácil enfrentar algo difícil, algo doloroso y salir adelante. Es de hecho muy retador, pero el solo abrirse a considerar de que de algo tan desagradable y tan inoportuno para ti puedes igual encontrar luz, pues eso ya hace una diferencia importante, y en gran medida en eso se basa nuestra fe, ¿no? En creer en lo que no podemos ver. Aunque todo el mundo o todo lo que estás viviendo te diga que está difícil, pues creer de que puede haber algo más, ¿no? Yo creo que ahí le voy a robar una frase a Tim Keller, pero él dice que la persona que no ha sufrido no puede ayudar a nadie más. Entonces, el sufrimiento es lo que a veces nos habilita para servir, ¿verdad? Porque por primera vez después de sufrir, tal vez nos ponemos a pensar en cómo está sufriendo otra persona, ¿verdad? Y el sufrimiento es un tema gigantesco que en algún momento supongo que vamos a tocar en la página, pero es muy lindo ver en la Biblia cómo Dios usa el sufrimiento, cómo Dios redime nuestro sufrimiento, ¿verdad? Y nuestro dolor, y para Él no es algo malo necesariamente, aunque para nosotros como humanos sí, ¿verdad? Lo percibimos como algo malo o negativo. Dios no lo ve así, en su soberanía lo ve diferente, y es muy lindo. Parte de un plan. Ajá. Un guión, si quieres decirlo así. El guión de Dios. Creo que tal vez solo hay en nuestra sociedad, o sea, no nos gusta como humanos, pero nuestra sociedad es todavía peor, es así como que el sufrimiento es así, evitarlo a toda costa, ¿verdad? Entonces... No rechazo al fracaso por toda medida, ¿no? Ajá, todo, o sea, el dolor, una gran evitación. Tal vez eso no nos está ayudando tanto como humanos, ¿verdad? Creo yo. Y es ahí donde surge también esta sociedad de cristal, ¿verdad? O como que ahora todo nos ofende porque queremos evitar el dolor a toda costa, ¿verdad? Sí. Sí, y creo que pues también hablando de esto de reenfocar nuestro plan de vida, hacer cambios en el cómo llegar, algo que es importante, que pensamos que era importante tocar en esta conversación, es que esto no significa que todos los días debemos estar haciendo ajustes en nuestro plan de vida o como cambios, o que este propósito del que estábamos hablando pueda cambiar todos los días, ¿verdad? O muy seguido. Entonces creo que es importante hablar también de la consistencia o constancia, ¿verdad? Sí, porque la flexibilidad no necesariamente es ambivalencia. Sí, creo que justo esto de tener así una meta muy clara, ¿verdad? Y casi que, voy a decir casi que no, pero obsesionarse con esa meta permite también la flexibilidad, porque cuando vemos el grit, que creo que no tiene como traducción al español, pero sería más como fortaleza de carácter, se basa en que las personas que tienen logro extraordinario, lo que encontraron es que están muy apasionadas por algo, o sea, el tema en el que tienen logro extraordinario, o sea, es apasionante. Y son súper resistentes a los obstáculos, ¿verdad? Son súper perseverantes, que requiere flexibilidad porque obstáculos seguro va a haber, pero entonces ahí la diferencia entre flexibilidad pero seguir dándole a lo mismo, ¿verdad? O sea, poder ser flexible, pero no significa cambiar de tema, cambiar de, ¿verdad? Dejar una cosa e irse a algo completamente nuevo, porque lo que nos lleva al logro extraordinario es poder darle a un tema consistentemente por años, a través de obstáculos, y algo que ayuda muchísimo es un propósito, ¿verdad? Porque muy difícilmente paso a través de obstáculos por años
sin tener una razón de por qué estoy haciendo eso, ¿verdad? Entonces es interesantísimo que eso es lo que lleva al logro extraordinario, no solo logro, sino logro extraordinario. Y entonces creo que eso es como muy, muy importante, ¿verdad? La flexibilidad que nos permita perseverar, no flexibilidad que nos haga dejar tirado. Sí. Y con el tema del logro, aprovechando que tú hablabas un poco acerca de cómo nos enfrentamos a una sociedad, a una cultura que tiene miedo al fracaso, también es una cultura que muchas veces se enfoca solamente en los logros materiales o en lo que llamamos la motivación extrínseca, que también en su momento manejamos en las publicaciones. Cómo realmente tus logros los medís con diplomas, con trofeos, con dinero, con reconocimientos, cuando realmente puedes encontrar también satisfacción de lo que estás haciendo y de tus planes realizados por medio de la motivación intrínseca, de ese pues sentimiento de superación personal, de ese sentimiento de crecimiento, ¿verdad? Y eso también es bastante valioso, pero a veces lo hacemos de menos, no lo tomamos en cuenta, y pues a veces hasta esa misma flexibilidad es pues animarnos a dejar que la motivación intrínseca también sea pues ese motor, ese sentimiento de logro del que tú hablabas, que pues con el cual seguimos avanzando, ¿verdad? De hecho, lo más probable es que para, digamos, logro extraordinario, que tal vez para los estudios que hicieron sí lo midieron en cuanto a trofeos y todo eso, pero lo más probable es que necesitas motivación intrínseca para darle así de duro, porque uno de los temas era que tenía que ser apasionante, y lo que sucede con los temas que nos apasionan es que es motivación intrínseca, nos podemos sumergir en el tema y pasa el efecto o lo que llaman flow, ¿verdad? Que se nos pasa el tiempo, no comemos, no vamos al baño, no hacemos nada, ¿verdad? Como que las necesidades fisiológicas como que desaparecieran y se pasan las horas y sentimos como minutos, ¿verdad? Y eso es parte de la motivación intrínseca y es lo que ayuda a poder seguir, ¿verdad? Es también esa parte. Y que tiene mucho que ver a veces, o casi siempre creo yo, con nuestros valores, ¿verdad? ¿Qué cosas son las que más valoramos? Y eso, si lo que hacemos, nuestro trabajo, nuestras relaciones y todo va de acuerdo a nuestros valores, lo más probable es que vamos a tener esa motivación intrínseca, ¿verdad? Y vamos a tener ese flow. Sí, pero entonces, pues bueno, creo que hablamos bastante de todos estos temas. Tuvimos el flow del podcast, el flow de la conversación. Sí, la verdad es que este tema creo que a los tres nos apasiona bastante. También es un tema que se trabaja mucho en terapia, el plan de vida, y que también Samantha lo trabaja en coaching, en el coaching de propósito y valores. Pero es algo bien necesario y tal vez hay personas que solo van como apagando fuegos, tomando retos y van como agarrando todo lo que la vida les ha tocado en la vida, y tal vez no se detienen a reflexionar en su plan de vida, y pues eso queríamos hacer, motivarlos a que reflexionen hoy en su plan de vida y piensen qué cambios harían para cumplir ese propósito que quieren en la vida, y en qué cosas quisieran ser constantes o consistentes para poder lograrlo, ¿verdad? Porque a veces nos falta esa disciplina o esa consistencia para lograr nuestras metas. Y en qué cosas también podemos ser más flexibles. Tal vez una buena pregunta para saber por dónde podría ir es, si yo tuviera asegurado que no voy a fracasar y que voy a ser exitoso, ¿a qué me dedicaría? ¿Qué haría hoy con mi vida? ¿Verdad? Porque entonces eso tal vez nos va a arrojar si estamos haciendo algo por miedo o porque nuestros papás nos dijeron algo así. Pero si yo tuviera asegurado el éxito y ninguna repercusión, ¿qué haría? Esa es una buena pregunta. Nos deja pensando a todos. Así que los dejamos pensando a ustedes también con esta pregunta. Gracias nuevamente por escuchar todo el video completo y llegar hasta este punto. Y pues gracias también por el apoyo que recibimos a través de las redes sociales. Que tengan un buen día. Adiós.